Hola amigo, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a ver un tema interesante y necesario. Así que es necesario que prestemos atención al tema del día de hoy, que es la enseñanza del perdón. La enseñanza del perdón. Y primeramente tenemos que ir al ejemplo que nos pone Dios, que Él es un Dios perdonador, el atributo de Dios que es un Dios perdonador. Vamos a leer el versículo que nos va a ayudar a entender cómo Dios es un Dios perdonador, que no es como nosotros, sino que es un Dios que cuando nos perdona sinceramente y lo olvida y no es rencoroso como el ser humano. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Gloria a Dios. Dice la palabra: cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestras desobediencias. Dios nos perdona, amigo, amiga que me escuchas. Dios nos perdona. Vamos a leer el Salmo 103. Quien lo escribió fue el rey David, un hombre que tenía una íntima relación con Dios, que a pesar de su imperfección como David, que llegó a pecar con Betsabé y ofendió y violó la ley de Dios, el carácter de Dios, él tenía una íntima relación con Dios, que de hecho en Hechos dice, uno de los apóstoles dice, como David, que era conforme al corazón de Jehová. Es necesario, amigo, amiga que me escuchas, que podamos aprender de David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, que conocía a Dios, que tenía una relación con Dios, que era el mejor amigo de Dios, que era su confidente, que era lo más importante de la vida de David, que era Dios mismo. Una íntima relación con Dios, real, fuerte, sincera. Vamos a leer el capítulo completo para comprender cómo es Dios y cómo es ese Dios misericordioso y perdonador. Salmo 103, versículo 1 en adelante. Bendecí alma mía a Jehová. David quería bendecir a Dios en todo momento con su alma, y bendiga todo mi ser su santo nombre, ese Dios santo que no puede tener comunión la luz con las tinieblas, ese Dios que demanda santidad. Verso 2, bendecí alma mía a Jehová, o sea, todo mi ser, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él entendía, comprendía que Dios le daba beneficios a él, y no podía ser un ingrato, sino tenía que ser agradecido por los beneficios que tenía Dios para con él. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus rebeldías, desobediencias, tus malos pensamientos, tus malas acciones. Dios te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el máximo doctor de tus dolencias. El verso 4, Él es el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, grandes misericordias y favores te da Dios gratuitamente, siendo pecador, amigo, amiga que me escuchas, siendo nosotros pecadores. El verso 5, el que sacia de bien tu boca, el que te da alimento, pone los medios para que tú tengas alimento, de modo que te rejuvenas como las águilas. Esto dando a entender que te da fuerzas y velocidad para que trabajes, para que puedas comer. Imagínate, el verso, esto nos da, Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios corona, Dios sacia de bien. Los beneficios que te da Dios, viendo los atributos de Dios, que son el carácter de Dios. Verso 6 dice, Jehová es el que hace justicia, el derecho de todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Verso 8, misericordioso. Dios es misericordioso y clemente. Se refiere que Dios es compasivo. Él es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto significa que Dios es un Dios airado, que también se enoja contra el pecado, pero Él es grande en misericordia. Verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios se enoja, pero también es bueno. Amigo, amiga que me escuchas, este versículo hace referencia al cómo el pacto que hizo Dios con el hombre en el diluvio.
El pueblo, cuando estaba Noé, era un pueblo que pensaba cosas malas, practicaba la maldad. Era tanta la maldad del hombre que Dios mandó a Noé para que se arrepintieran de su pecado. Y les dijo: entren al arca porque se salvarán de este gran diluvio que va a acontecer. Pero no quisieron obedecer. Fue tanto su duro corazón y necio corazón y rebelde corazón que le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué pasó? Hubo un gran diluvio durante 40 días y 40 noches. Y fueron más obedientes los animalitos que entraron al arca, amigo que me escuchas. Y ahí hizo el pacto Dios con el hombre que no iba a acontecer eso, y puso un arco iris, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo. Miren lo que dice ahí: no condenará más para siempre, ni para siempre guardar el enojo. Verso 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínate, amigo, amiga que me has escuchado, cuántos pecados hemos hecho durante toda nuestra vida y hubiéramos sido fulminados por ese Dios santo. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Verso 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Está alta su misericordia. Cuando está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto hace una referencia a que Dios se olvida de nuestros pecados y no se acuerda de ellos. Y es una ilustración simbólica del perdón de Dios. Cuando perdona nuestro pecado, Él lo aparta de nosotros, ni siquiera lo recuerda. Y esto nos hace referencia a que no debes de afanarte del pasado. Dios te perdona y lo olvida. No arrastres tu horrible pasado, sea más sucio. No te afanes de ello. Da la media vuelta y sigue a Dios en obediencia. Imita el perdón que Dios da realmente. Verso 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto se está repitiendo una y otra vez. Dios se compadece, Dios tiene misericordia, pero los que le temen. Es un temor reverente, de respeto a Dios, de no pecar contra Dios, de obedecer a Dios. Miren lo que dice más adelante, verso 14: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo nada más. Entiende, amigo, amiga que me escuchas, que en esta vida estamos de paseo nada más. Así vamos y pronto moriremos. Busquemos a Dios. Busquemos la eternidad. Más adelante dice: y el hombre como la hierba con sus días florece como la flor del campo, que pasó por el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así nace la flor, florece y se va. Así es el hombre. Ponte a cuentas con Dios, reconcíliate con Dios. Es necesario. Verso 16: ¿qué pasó? El verso 17 más: la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Dios eterno, el Dios eterno tiene misericordia para los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto en su corazón, y los que le acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que obedecen sus mandamientos es misericordia para Dios. Tiene misericordia Dios para con ellos. Jehová estableció los cielos y su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecía Jehová sobre vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutéis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Un ejemplo que nos dan los ángeles: obediencia siempre. Aprendamos de ellos. Más adelante dice: bendecía Jehová a vosotros todos sus ejércitos y ministros suyos, que hacéis su voluntad, no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Aprendamos de los ministros que obedecen lo que Dios quiere, no lo que tú quieras, lo que Dios quiere. Versículo 22: bendecía Jehová a vosotros todas sus obras y todos los lugares de su señorío. Bendecía alma a Dios. Amigo, ¿qué nos enseña este capítulo? Que Dios perdona, que Dios sana, que Dios rescata, que Dios corona, que Dios sacia, y que Dios es un Dios misericordio, que se enoja, que es clemente y compasivo, pero que igual que Dios tiene misericordia para los que le temen. Aprendamos de este Dios perdonador, que es lento para la ira y grande en misericordia. Aprendamos a perdonar como Dios, que olvida, que no se acuerda, que no es rencoroso, que perdona sinceramente, que perdona fácilmente, rápidamente al hombre pecador y impío. Aprendamos el perdón como Dios lo hace. Cuando perdonamos a otros, también debemos de olvidar el pecado o de lo que nos hizo. De otra manera no hemos perdonado de verdad. No eres ese tipo de persona que le estrella en la cara lo que te han hecho. ¿Te acuerdas cuando me hiciste tal cosa en tal día, en tal hora? No seamos
no somos amargados y perdonemos fácilmente como Dios nos ha perdonado. Realmente perdonemos. Este primer punto es la base del perdón, es Dios. Dios nos enseña que es un Dios perdonador. Segundo punto, para que tú perdones a otros. Tú debes de perdonar a otros. Dice Hebreos 12:15, dice, mira más bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad, por ella muchos sean contaminados. Esto significa que si tú estás amargado, contaminas a los demás con tu amargura. Necesitas quitar toda amargura de tu corazón para perdonar fácilmente. Efesios 4:3 dice, si quitaba de vosotros, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia de nuestro corazón, para que estar bien con Dios, tengamos el fruto del Espíritu Santo mejor: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, dominio propio. Efesios 4:32, sed más bien amables, seamos amables unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, así como también Dios nos os perdonó en Cristo. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Esto significando que siempre debo de perdonar. Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay posibilidad de que te enojes, pero no peques. Esto significa que no puedes dormirte sin perdonar a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposo o a tu prójimo. Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amigo, amiga que me escuchas, el cristiano debe de perdonar fácilmente, buscar la paz totalmente, buscar la santidad. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración del eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Debes de estar perdonando en todo momento, que no haya ninguna división entre hermanos. Perdona fácilmente. La honestidad mutua es importante y es una expresión de la necesidad de los demás. Si tu hermano está bien con Dios, tú estás bien con Dios. Es necesario estar bien con ellos. Ayudará a llevar la carga de unos con otros y crecerás en madurez espiritual. Esta palabra donde dice la oración eficaz del justo puede mucho, se refiere que oraciones enérgicas, apasionadas de hombres justos y piadosos tienen el poder para lograr muchas cosas. Miren el ejemplo de Moisés. Números 11:2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová, a Dios, y el fuego se extinguió. Esto se refiere de que Dios escuchó la súplica de Moisés porque era un hombre justo, un hombre que estaba bien con Dios. Aprendamos de Moisés, crezcamos en madurez, perdonemos fácilmente, no seas rencoroso, no guardes rencor. Efesios 1-10 nos enseñan que Dios nos bendijo y nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha, que tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios nos perdonó de nuestra mala manera de vivir. Perdonemos a los demás según la riqueza de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amigo, amiga que me escuchas, sea cual sea la situación difícil, complicada, depresión, cansancio, estrés, preocupación, desamor, impaciencia, duda, tristeza, la vida es dura para contigo, no tienes dinero, no soportas tu carácter, no puedes dominar tu propia lengua, no seas atrabancado y rebelde como Pedro. Ve a aquel Dios que te moldea tu carácter, que te ayuda a perdonar fácilmente. Ve a ese Dios. Realmente, vamos a leer lo que dice el Salmo 124, 7-8, lo que dice la palabra de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, dice, nuestra alma escapó de cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos de nosotros. Así debemos de escaparnos del pecado. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Confiemos en el Señor. Con Dios siempre hay salida. En Él es el creador de todo lo que existe. Ningún problema va más allá de su capacidad para resolverlo. Ninguna circunstancia es demasiado difícil para el Dios Todopoderoso. Podemos recurrir al creador del universo para pedirle ayuda en momentos de necesidad. Dios nos dará la salida para escapar. Solo necesitamos confiar en Dios y buscarlo. David comparó esto a un pájaro que escapa del lazo o la trampa de los cazadores. Amigo, amiga que me escuchas, aprendimos en el primer punto que Dios es un Dios perdonador. Segundo punto, aprendamos a perdonar como Dios nos enseña. Dios te bendiga, amigo, amiga que me escuchas. Bendiciones.